Bueno, son las 11 de la mañana en punto, 12 para algunas personas en otros países. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Julián Rusi. Para quienes no me conocen, soy gerente de marketing de Cardex Remstar para Centro y Sudamérica. El día de hoy tendremos una charla muy especial enfocada en lo que es la industria farmacéutica, la industria médica y la industria de cuidado de la salud. Para esta charla nos estarán acompañando dos invitados muy especiales, Mariano Vicci y Javier Cárdenas. Muchas gracias a los dos por asistir, ya los estaré introduciendo como corresponde. Algunas recomendaciones, por favor mantengamos el micrófono en silencio a todo momento para evitar interferencia. Tenemos un panel de preguntas a través del cual se pueden comunicar con nosotros. La idea es que una vez finalicemos la sesión, estaremos dándole respuesta a todas sus inquietudes. Si tienen algún problema con la conexión, si ven que el audio no está funcionando bien, por favor exprésenlo también a través del módulo de preguntas o del módulo de chat. Para comenzar, les cuento rápidamente. Cardex Remstar es una empresa suiza. Nosotros tenemos ya alrededor de 150 años de existencia. Actualmente la base operativa se encuentra en Suiza y tenemos plantas en Alemania, Estados Unidos y próximamente en China. Hemos instalado alrededor de 140.000 equipos. Yo diría que este año ya estamos en los 150.000 alrededor del mundo. Y pues bueno, tenemos presencia mundial, ya sea a través de oficinas oficiales, representación oficial o con distribución. Para mostrarles rápidamente lo que es el mapa de Cardex. Actualmente, en este lado del océano, que es lo que nos compete el día de hoy, tenemos oficina oficial en Colombia y en Estados Unidos. Desde Estados Unidos se brinda soporte para lo que es México, Estados Unidos, Canadá y algunos países de la región Caribe. Desde esta oficina acá en Colombia brindamos soporte para todo lo que es Centroamérica, Sudamérica, igualmente algunos países de la región Caribe. Tenemos un equipo de soporte técnico robusto que nos brinda soporte tanto remoto como en sitio. Tenemos capacidad pues, de desplazarnos hasta sus ubicaciones. Igualmente, nuestro personal en Europa está disponible las 24 horas para aclarar cualquier inquietud, brindar el soporte que sea necesario. Tenemos un equipo muy fuerte en España, sobre todo, que está siempre acompañándonos. Entonces, la invitación es a que nos sigan, que conozcan un poco más de nosotros. Como pueden ver, pues tenemos un posicionamiento bastante marcado. Somos los líderes en el sector de lo que es la automatización, el diseño de sistemas automáticos para lo que es la gestión de inventarios y el almacenamiento como tal. Ya para presentar a nuestros expositores, primero que todo, Javier Cárdenas. Javier es el presidente de Storing System. Storing System es nuestro distribuidor oficial para Colombia. Ellos ya vienen trabajando con Cardex un tiempo y Javier, como líder de Storing System, cuenta con amplia experiencia en lo que es la industria logística. Él ha desarrollado proyectos no solamente en Colombia, sino en diferentes países de la región. Entonces, creo que la experiencia que nos puede compartir hoy es bastante valiosa. Javier, muchas gracias por estar con nosotros hoy. Julián, un saludo para todos y para ti muchas gracias por la invitación. Estamos seguros que este webinar va a ser bastante interesante para todos los que participen el día de hoy. Muchas gracias, Javier. Y en segundo lugar tenemos al ingeniero Mariano Vicci. Mariano se encuentra ubicado actualmente en Costa Rica. Él es el gerente de proyectos logísticos para Capris. Capris es nuestro distribuidor autorizado de Cardex para Centroamérica. Les estoy hablando de Guatemala, Honduras, El Salvador, etcétera. Obviamente Costa Rica, que es donde tiene su presencia más fuerte. Mariano, muchas gracias por estar con nosotros. Un gusto enorme estar aquí con ustedes y con toda nuestra audiencia y esperamos que esto sea tan productivo como creemos que lo va a ser. Excelente, muchas gracias a los dos. Ya pues no siendo más, le cedo la palabra a Javier, quien a partir de este punto toma la vocería. Javier, en este momento te voy a ceder control para que puedas iniciar. Confírmame que puedes realizar la navegación. Perfecto, Julián. Listo, perfecto. Los dejo entonces con Javier. Ok, muchas gracias.
Bueno, tal y como lo ha dicho Julián, nuestro webinar el día de hoy está fundamentado en la industria farmacéutica y en todo lo que tiene que ver con este amplio sector. Vamos a considerar la siguiente agenda: retos del sector, el sector de distribución de medicamentos, las posibles soluciones que se van a presentar desde la mirada de Cardex. Hay muchísimas cosas muy interesantes que se pueden aplicar en todos los países de Latinoamérica, entendiendo que la automatización es una realidad y esa realidad se nos ha adelantado gracias a lo que ha venido sucediendo con el tema de la pandemia, con el tema ahora del trabajo en casa y demás. Vamos a revisar junto con Mariano la industria médica en Costa Rica y vamos a ver rápidamente unas conclusiones de lo que es la exposición. Así que, bueno, iniciamos entonces. Los retos en el sector en materia logística son muchísimos. El año pasado, a principio de año, hubo un problema aquí en Colombia particularmente por haber confundido dentro de la dispensación médica dos medicamentos, uno denominado albendazol y otro tramadol. Uno de los problemas fundamentales justamente fue que fallecieron dos personas, particularmente eran dos niños, y eso se dio como consecuencia de el desconocimiento primero de los medicamentos y segundo, si ustedes ven el laboratorio que presenta estos dos medicamentos, pues muestra unas etiquetas muy similares. Luego, el fallo humano es sin duda alguna muy elevado frente a este tipo de cosas. En logística y logística de medicamentos sucede permanentemente esto, y sobre todo en el ámbito de la distribución. Pero este caso ha generado en que hoy en día los laboratorios tienen que empezar a buscar alternativas de etiquetado y de presentaciones completamente diferentes a los que se venían manejando. Y esas medicaciones o esas formulaciones pues deben estar asociadas también a que la gente o las personas que están dispensando o están alistando los medicamentos tengan la posibilidad visual de identificar sin ningún problema que los medicamentos son completamente diferentes. Ese es uno de los retos que en materia de logística se plantea hoy en día. Otro reto, y eso es de siempre, es justamente cómo disminuir los precios y los costos en particular de los medicamentos. Y dentro de esos precios y costos, como ya lo vamos a ver, hay digamos que grandes elementos que cobran juicio cuando de buscar reducciones se trata y que están fundamentados 100% en materia logística. Aparece entonces temas permanentes como la polémica por el precio de los medicamentos en cadenas de droguería, y ustedes saben que ese precio pues es producto de una cadena y al final de esa cadena se dan los precios con los márgenes correspondientes, porque pues la industria farmacéutica también termina siendo un negocio y en ese negocio tienen que existir ganadores y dentro de esos ganadores pues están los comercializadores, como en cualquier mercado. Eso no es un pecado, el pecado es buscar o no buscar mejor disminuciones de los costos dentro del ámbito logístico que terminan siendo posibles y aquí en Latinoamérica son excesivamente altos y es básicamente porque nuestra mentalidad como latinoamericanos está centrada en que procesos que se utilizan o se adoptan en otras partes del mundo tecnológicos no se pueden implementar en nuestros países, particularmente en Colombia. En Colombia hemos encontrado grandes resistencias de muchos logísticos y de muchos gerentes que ven como muy riesgoso implementar la automatización dentro del mismo negocio. Cuando hoy para nadie es un secreto que la automatización es muy asequible para todo el mundo. En ese orden de ideas, vamos a revisar cuáles son
las características del sector de la distribución de medicamentos en particular. Pero antes de revisar la característica del sector de medicamentos, vamos a ver cómo se compone la cadena del sector farmacéutico en el mundo entero. Permítanme un segundo. Antes de pasar a esa diapositiva, Javier, me gustaría tomarme un momento para correr una breve encuesta con nuestra audiencia. Me gustaría conocer un poco de ellos y saber cuáles son las necesidades que quieren revisar, especialmente en este webinar. Entonces, si me permites unos instantes, vamos a lanzar esta encuesta y comentamos las respuestas antes de proseguir. ¿Te parece? Ok, perfecto. Entonces, en este momento la voy a lanzar. Y ya ustedes deben estar pudiéndola ver en sus pantallas. Los invito entonces a continuación, por favor, a responder y ya estaremos socializando los resultados. Vamos a dar unos segundos más. Creo que ya las últimas personas están terminando de responder. Perfecto. Entonces, a continuación, vamos a socializar los resultados. Entonces, a la pregunta, ¿cuál es su mayor desafío en el manejo de pedidos? La mayoría de ustedes señalan mantener una precisión óptima del picking como el mayor desafío. Igualmente señalan otros aspectos como la capacidad logística, la cual impide el crecimiento del negocio, el poderse adaptar al constante aumento del inventario y recibir más pedidos de los que se pueden gestionar. Javier, Mariano, no sé esto, ¿qué opinión les merezca? Bueno, Julián, pues básicamente lo que estábamos hablando, ¿no? Es la alineación de optimizar el proceso, no solamente para mejorar los costos, sino también para brindar un adecuado servicio al cliente. Creo que ese es el fundamento de la logística dentro del sector, teniendo en cuenta, por supuesto, que las otras opiniones son muy válidas y que están de la mano, a mi juicio, con esta precisión. Al final el resultado es lo que va a hacer que pueda gestionar un mayor nivel de inventarios y mi capacidad, por supuesto, esté alineada con el crecimiento, porque mi negocio podría llegar a crecer más si presento un mejor servicio al cliente. Sí, de igual manera me Perfecto. parece importante ver definitivamente las respuestas, mantener una precisión óptima del picking con un 50 y adaptarse a un constante aumento en inventario. Son dos temas que definitivamente vamos a tratar hoy. Más adelante en algunas diapositivas con Javier vamos a estar tocando estos puntos, algunas de las necesidades, de los dolores, entre comillas, que padecen nuestros potenciales clientes a la hora de consultar. Gracias. Acabo de recibir un comentario acá en nuestro panel. Me indican que alguna persona está teniendo problemas con la escucha. ¿Alguien más tiene problemas que me puede indicar a través del módulo de chat o podemos continuar? Les doy un par de segundos para indicarle. Gracias. Ok, bueno, creo que ya todos estamos entonces conectados. Cerramos entonces en este momento la encuesta y proseguimos con la presentación. Javier, todo. Les decía entonces que vamos a revisar el sector de distribución de medicamentos dentro de una cadena natural en el mundo. Y la cadena de valor, particularmente en el mundo del sector farmacéutico, pues nos pone a los laboratorios farmacéuticos y a otros proveedores dentro del inicio de la cadena. Y cuando hablamos de otros proveedores es porque dentro de la industria se ve mucho dispositivo médico. Los distribuidores farmacéuticos no solamente distribuyen medicamentos, sino también distribuyen en muchos casos dispositivos y en algunos otros casos distribuyen elementos
que son de uso popular y de hecho le tienen denominación de elementos populares, como son las leches, los pañales, etcétera, etcétera, que hacen parte de la cadena de distribución. Posterior a los laboratorios y a otros proveedores está la distribución farmacéutica. Ellos se encargan justamente de agrupar, acopiar todo lo que los laboratorios y otros proveedores tienen para el mercado y se encargan de enviar todo eso a las farmacias. Y las farmacias, por supuesto, entregarán al consumidor final lo que cada una de las personas está solicitando. Dentro de esta cadena, particularmente, hay dos elementos fundamentales que se deben tener en cuenta, entre otras cosas porque dentro de este sector y entre muchos otros sectores, los logísticos se convierten en los principales financieros o financistas de las empresas y muchos de ellos no se dan cuenta, porque allí es donde se optimiza el margen o donde se derrocha el margen. Entonces, ¿de dónde proviene el margen, particularmente de los laboratorios farmacéuticos y otros proveedores? Proviene de los desarrollos. Ahorita estamos viendo, por ejemplo, que los laboratorios están corriendo con múltiples desarrollos, múltiples investigaciones para poder sacar sus vacunas a propósito de la pandemia. Y, por supuesto, eso tiene un costo y obviamente los laboratorios tienen que generar un margen. Ese es el primer margen. Posteriormente, los distribuidores tienen su margen de las negociaciones que hacen con los laboratorios, búsqueda de descuentos, mejores precios y demás. Y no solamente con laboratorios, sino como les mencionaba, con otro tipo de proveedores. Y las farmacias tienen a su vez el margen que viene de haber negociado con los distribuidores. Entonces, fíjense ustedes que entre laboratorios y farmacias aparecen los distribuidores farmacéuticos que son de alguna manera los que quedan con un margen dentro de esas dos actividades. Y por supuesto, al final entra el consumidor final, al que le interesa más la relación precio versus servicios que un simple margen. Sin embargo, dentro del precio de venta está incluido el margen. Pero bien, ¿en dónde se pierde el margen y por qué se generan sobrecostos en cada una de estas actividades? En el sector de laboratorios o en la posición de los laboratorios, el margen está centrado o se diluye por los costos de las materias primas, por los altos precios en el dólar. Recuerden que muchas de las materias primas que se trabajan en los laboratorios son importados y cuando se tratan de laboratorios que exportan o que importan productos, pues evidentemente el precio del dólar juega un valor fundamental dentro de los sobrecostos que se puedan llegar a tener. Se pueden llegar a generar reprocesos y hay un tema también bastante doloroso para los laboratorios y es el gasto de personal. Ahí se puede llegar a diluir el margen. Si se tienen más personas, obviamente, y se es más ineficiente, obviamente el margen es más bajo. En materia de distribución están los costos anteriores, porque recuerden que los distribuidores tienen asociación de los costos de los laboratorios, gastos de personal. En la logística farmacéutica de distribución es impresionante ver el número de personas que trabajan dentro de una bodega. Ahí hay infinitos costos y hay costos ocultos además, que ese será tema de otra charla, pero que hacen que el margen se disminuya tremendamente. La logística de transporte también es un elemento que le pega muchísimo a los márgenes y por supuesto los arrendamientos. Ahí hay muchísimas posibilidades de mejora, como ya lo vamos a ver, que al final se va a ver reflejado en el consumidor que termina siendo el consumidor final del producto. Las farmacias toman todos los costos anteriores, luego de las ineficiencias de los laboratorios y de los distribuidores, existen sobrecostos asumidos a las farmacias, gastos de personal y arrendamientos. Así es como funciona, grosso modo, el sector farmacéutico desde los laboratorios hasta el consumidor final. Ahora, dentro de la distribución de medicamentos, ¿cómo funciona normalmente la distribución de medicamentos? La distribución de medicamentos normalmente funciona con dos tipos de líneas, una línea para lo institucional y otra línea para ventas comerciales. Cuando hablo de línea de venta institucional es porque hay muchos distribuidores de medicamentos que están casados solamente con ese nicho de mercado, atendiendo proveedores como
EPS, para ponerlo en lenguaje de Colombia, que son prestadores de salud. Ellos no atienden directamente al público, sino que atienden directamente a estas grandes compañías. Y lo comercial es que van directamente a las farmacias. Dentro de lo institucional aparecen dos grandes rubros: venden medicamentos genéricos o venden medicamentos de marca, y en cualquiera de esos dos casos se tienen medicamentos que deben ser refrigerados, medicamentos de alto costo y medicamentos que están asociados a líneas que no son refrigeradas ni de alto costo y que están almacenadas en gondolería o en estantería convencional. Luego, el saber que tenemos medicamentos refrigerados de alto costo y en gondolería o en estantería ya nos obliga a pensar de una manera diferente este negocio en comparación con la logística de otros sectores y nos vuelve mucho más especializados dentro de lo que estamos haciendo. En el ámbito de lo comercial, como les mencionaba hace un momento, no solamente se venden medicamentos, sino también se venden dispositivos médicos y se vende la famosísima línea popular, y cada uno de ellos tiene también logísticas que son particulares. Y dentro de los medicamentos, igual que lo institucional, se venden medicamentos genéricos y de marca, también con la misma forma de logística que se deben trabajar: refrigerados, alto costo y en góndola o en estantería. Así es como normalmente se ve el panorama dentro de la logística de distribución de medicamentos. En cualquiera de esos dos casos, la logística se debe ver por el volumen y en tipo de movimientos. Entonces tenemos básicamente tres tipos, teniendo en cuenta la rotación de los inventarios. Logística de medicamentos tipo A, tipo B y tipo C. Los tipo A son medicamentos de alto volumen, medicamentos tipo B y tipo C, o mejor, el inventario tipo B y tipo C, son de un volumen medio y volumen bajo de movimientos, y cada uno de ellos dentro de la logística entra a mostrarse como forma de presentación desde que viene el laboratorio hasta que llega al centro de distribución. Entonces se pueden presentar como una caja máster, que es justamente la caja grande en donde vienen los medicamentos. Dentro de esa caja grande hay pequeñas cajas, y dentro de esas pequeñas cajas hay unidades. Incluso dentro de esas unidades se pueden considerar como blister o como unidad particular que van asociadas a las diferentes negociaciones y que el logístico de último debe mirar cómo hace para poder controlar. De cualquier parte o en cualquier forma, se deben considerar varios elementos. Primero, que para poder ver esto como lo estamos viendo, dentro de la logística se debe generar una organización. Para esa organización logística deben existir unos recursos, y para esos recursos de alguna manera debe existir algún nivel de automatización, más o menos automatización, pero debería existir para eficiencia misma. ¿Ello por qué? Porque el mercado hoy está peleando muchísimo por la promesa de entrega y, por supuesto, por la calidad de entrega. Cuando hablo del tiempo o de la promesa de entrega, estoy diciendo que entre más rápido entregue, y de una buena forma, por supuesto, estoy volviéndome casi que líder del mercado. Entre más rápido entregue, tengo la posibilidad de tener más clientes. Entre más rápido entregue y con óptima calidad, estoy apropiándome de más posibilidades de lo que el mercado hoy está ofreciendo. Eso es lo que en este momento tenemos como elementos a considerar dentro de la logística de distribución farmacéutica. Muy bien. Dentro de estos movimientos, como les decía, existen productos tipo A, tipo B y tipo C. Cuando hablamos de tipo A, normalmente ocupan el 20% de los inventarios y son los que más recursos consumen, menos recursos consumen muy pocos empleados, y generalmente son aquellos productos que nos representan más ingresos. Estos productos son importantísimos tenerlos en cuenta porque normalmente llegan en pallet, llegan en cajas máster y tal cual se van.
Los productos B y los productos C, en cambio, no. Los productos B y los productos C son los que normalmente más dificultades tienen. Los productos A están atendidos normalmente por un montacarguista y ese montacarguista deja el producto en zona de despacho. Esa zona de despacho se va para el cliente final o para las farmacias. En cambio, el producto B y el producto C es necesario poner a personas a hacer el alistamiento de los pedidos, consumen el mayor tiempo y consumen, por supuesto, la mayor cantidad de recursos. Ahí es donde nosotros entramos, ahí es donde nosotros trabajamos. Cuando hablamos de productos tipo A, estamos hablando de que es necesario poner automatización. Si queremos automatizar a un volumen muy elevado, muy costoso para lo que aquí en Latinoamérica pagamos por mano de obra, y estaríamos hablando incluso de transelevadores, de paletizadores automáticos, y eso pues en este momento para efectos de retornos de la inversión no estaría dando. En cambio, lo que nosotros tenemos que ver desde el ámbito logístico es en dónde está el dolor de la compañía, en dónde están los sobrecostos, y los sobrecostos y los errores normalmente se dan en productos tipo B y tipo C, que es en donde más mano de obra se está utilizando y en donde más errores producto de las decisiones que toman los operarios se están gestando. Esta es rápidamente un plano de cómo se ven las logísticas en muchos casos convencionales. Tienen una zona de productos de alta rotación, así deberían tenerlo, productos de mediana rotación en otra zona y productos de baja rotación en otra zona. Y los operarios están caminando permanentemente a través de sus órdenes de compra. Y miren ustedes lo que va a suceder. Primero, los corredores de picking son muy estrechos porque hay que optimizar los recursos, pero son supremamente largos, supremamente extensos. Nosotros hemos hecho estudios de los kilómetros que camina una persona para poder alistar una orden, y es impresionante ver que esta gente camina kilómetros y se les está pagando justamente, cuando hablamos de sobrecostos, un salario para hacer alistamiento, y resulta que en últimas lo que uno les está pagando es para caminar. El almacenamiento convencional muestra que hay una combinación entre gondolería y estantería pesada. Las alturas máximas para hacer picking están inferiores a 2.10 metros. De ahí en adelante, si ustedes ven, por ejemplo, esa gráfica o esa foto, se está almacenando aire, y en la logística el costo oculto más grande que existe es el aire. En la logística convencional se analizan metros cuadrados de uso, y en la logística actual que deberíamos estar viendo, deberíamos estar analizando metros cúbicos, no metros cuadrados, básicamente porque no podemos estar almacenando aire. La carrera entre oferentes por un mejor tiempo de entrega es evidente. A nosotros nos piden de hoy para hoy y tenemos que cumplir. Luego contratamos a muchísimas personas para hacer los alistamientos y poder llegar a ese cumplimiento. Entre más SKU tengamos como distribuidores, más posibilidades tenemos de vender. Luego estamos hablando de muchos SKUs, mucha velocidad, y adicional a eso empezamos a mirar cuáles son las restricciones, y parte de las restricciones es que nosotros debemos controlar los lotes y las fechas de vencimiento, y en muchos casos encontramos distribuidores que no tienen los sistemas ni tienen la posibilidad de hacer esos controles, y lo que hacen es organizarlo dentro de la góndola, entendiendo que hay un inventario que debe salir primero antes que otro para cumplir con esos requisitos. Y por otra parte, en este momento hay muchas compañías que quieren crecer, pero que no pueden expandir el negocio porque no encuentran bodegas muy cercanas a lo que están haciendo, porque la ubicación es estratégica y porque resulta siendo costoso trasladar la operación. Entonces, se limitan en su crecimiento o en su potencial de ventas. Los elementos que tenemos actualmente o los recursos actuales del sector es que encontramos muchas personas que tienen un software de pedidos, que es lo que ayuda a controlar estanterías, jaulas, cuartos fríos, operarios, muchos operarios de alistamiento, terminales de radiofrecuencia, muchos tienen Pick to Light,
algunos tienen Peak to Voice y el Peak to Voice termina volviendo un poquito más lenta la operación. Y hay otros tan grandes. Aquí en Colombia hay un competidor muy grande dentro del sector de la distribución que se llama Copidrogas, que utiliza un sistema que se llama A-Frame, pero el A-Frame ocupa no metros cúbicos, sino metros cuadrados. Y miren ustedes lo que nos hemos encontrado en el sector. Estos son elementos gráficos. Estos elementos gráficos, vean ustedes las alturas, estas son fotos del día a día de nuestra actividad. Vemos lo que les mencionaba, el alistamiento de pedidos en condiciones que no son o que no deberían ser adecuadas. Vemos almacenamientos de aire. Vemos cajas dentro de cajas y almacenamiento de aire dentro de las mismas cajas, luego es aire que no se ve. Dentro de las mismas góndolas seguimos viendo mucho aire y eso es un costo impresionante. Y miren ustedes estas prácticas. Estas prácticas también son frecuentes verlas. Una persona con una hoja haciendo un alistamiento de pedidos, caminando por toda la bodega, pedido a pedido, es decir, no hace alistamiento de pedidos múltiples, solamente de pedido en pedido. Y miren ustedes cómo deben hacer muchas veces el alistamiento, subiéndose incluso en la misma estantería para poder alcanzar los medicamentos o los productos que están a último nivel. Entre otras cosas porque nosotros los latinoamericanos somos muy bajos en estatura comparativamente con lo que hay en Estados Unidos y en Europa. Entonces, pues tenemos que acudir a esto. Y adicionalmente somos muy ingeniosos para poder alcanzar lo que otros no alcanzan. Entonces, aquí el tema de la escalada es también impresionante dentro de esta actividad. Las posibles soluciones. Entonces, debemos siempre buscar optimización de espacios, debemos buscar optimización de tiempos, optimización de recursos a todo nivel, entendiendo que el espacio y el tiempo son recursos, buscar una mayor precisión para no tener logísticas inversas, mayor calidad del inventario, que no se nos vaya a dañar el inventario, mayor flujo en el almacén, eso nos genera mayor desempeño, y por supuesto tener temas como la temperatura controlada y por supuesto también la humedad. Las soluciones que en Kardex vemos son muchas. Nosotros aquí lo que hacemos es realmente una consultoría logística. Nosotros no vendemos un producto, sino que hacemos un estudio completo de qué es lo que necesita cada uno de los negocios, también comprendiendo que cada empresa y cada negocio es un mundo completamente diferente. Y esa es una de las virtudes y las diferencias que Kardex tiene a nivel mundial, y es que nosotros somos asesores logísticos y no somos vendedores de un producto. Entonces lo que estamos queriendo es poner una solución puesta a la medida de cada uno de los clientes. Revisamos los flujos de operación, entradas y salidas, cantidades de órdenes al día, cantidades de órdenes a la hora, reducción, buscamos cómo reducir tiempos de caminatas. Bueno, aquí digamos que todo lo que nosotros vemos, y corro un poquito porque el tiempo ya se me está acabando, cuando estamos haciendo un estudio logístico para ponerlo a disposición de ustedes como clientes de Kardex. Ahí al final vemos mantenimientos o elementos de metros cúbicos y no metros cuadrados. Esta es una de las soluciones que nosotros tenemos dispuesta para ustedes. Vamos a ver rápidamente el video. Y estos son elementos de automatización muy asequibles a los ingresos de las empresas y con múltiples beneficios. Esta es la solución que se llama LR35, es un almacenamiento que puede ser vertical y horizontal. Si ustedes ven, esto tiene posibilidades de crecer hacia atrás o de crecer hacia adelante. Tiene mínimo 3 metros de elevación hasta 10 metros. Y de fondo podemos tenerlo hasta 20 metros de fondo. Podemos poner múltiples SKUs y los SKUs y las soluciones de Kardex en general tienen una gran ventaja y es que reducen el almacenamiento de aire a un 99% y adicional a eso el operario no tiene que venir o no tiene que ir por el producto, sino que el producto le llega a la mano al operario.
El operario solamente tiene que hacer caso porque este armario se conecta directamente con el ERP que cada uno de ustedes tenga, y el ERP es el que le da la instrucción al armario de qué poner en la mano y cuánto poner. Esto es impresionante, la generación de rendimiento, de costos y de eficiencias que se tienen. Se pueden poner múltiples estaciones y se pueden combinar con diferentes tecnologías, incluso con bandas transportadoras. Eso para beneficio de la operación misma. Todos estos videos ustedes los pueden encontrar en el canal de Kardex o en el canal de nosotros los representantes, en este caso Storing System, en el canal de YouTube, para que ustedes los puedan analizar con mayor detenimiento. Vamos a irnos con otro video rápido. Este es un armario también con características muy importantes. Es un rotativo. Hay muchas compañías en el mundo que ofrecen este tipo de armarios, pero no como el nuestro. El nuestro es un armario tipo carrusel hecho para picking de alta velocidad. Cuando estamos hablando de picking de alta velocidad es que esto, por ser un rotativo, hace que el producto le llegue más rápido a la mano del operario. Está, repito, interconectado con el ERP del cliente y desde el ERP se pone la orden y se bajan los pedidos de manera simultánea. Se pueden armar múltiples pedidos al mismo tiempo y no hay que esperar pedido a pedido. Hay otras soluciones que son soluciones con bandejas. Esas soluciones con bandejas para el sector que nos estamos refiriendo, pues no son tan adecuadas, a no ser que se almacenen en dispositivos médicos, pero para este caso lo mejor son rotativos. A este rotativo le denominamos Megamat. Esto puede ir desde 2.2 metros de altura hasta 10 metros de elevación. Y ahí estamos almacenando en metros cúbicos, evitando almacenamiento de aire. Todo es configurado a la medida del cliente. Y como les estaba diciendo, el producto llega a la mano del cliente. Podemos controlar temperatura y humedad, podemos controlar lotes, podemos controlar fechas de vencimiento y, por supuesto, generamos disminuciones de espacios en área más o menos de un 80%. 1000 metros cuadrados se reducen a 200 metros cuadrados de uso de suelo. También tenemos almacenamiento horizontal. Esto es propio de Kardex también. El almacenamiento horizontal nos da la posibilidad de aprovechar superficies a bajas alturas, 2.2 metros en adelante también, con profundidades las que el cliente desee. Es también un producto, vamos a ver aquí en la pantalla cómo funciona, son carruseles, pero en este caso son carruseles horizontales con múltiples SKUs que permiten que el producto llegue a la mano del cliente de una manera eficiente. Y esa es la logística que hoy en día nos está demandando el mercado. Es una logística que es relativamente antigua en Europa y es una logística muy asequible a el ingreso per cápita colombiano, eso para ponerlo también en términos de retornos de la inversión. Yo voy a dejarlos por acá, básicamente por el tiempo. Si hay alguna inquietud, con todo gusto la atendemos al final. Y bueno, esperamos entonces pues poder hacer primero negocios con ustedes, pero adicional a eso, que podamos hacer mucha aproximación con cada uno de ustedes para estudiar el proyecto que a la medida de ustedes llegue a surgir. Julián, te dejo muchas gracias. Muchas gracias, Javier, y muchas gracias a todos. Antes de continuar con la segunda parte de este webinar y ya para finalizar, voy a lanzar rápidamente una segunda encuesta que nos permitirá, digamos, abrir lo que será la segunda sesión de este webinar. Entonces, a continuación, deben estar viendo ya en sus pantallas la encuesta. Los invito, por favor, a responder. Como pueden ver, la pregunta
va muy enfocada a lo que estamos experimentando actualmente con la pandemia. Muchos de nosotros hemos podido ver cómo la actividad ha registrado ciertos picos y ciertos aumentos en el volumen de actividad que pues nos hacen obviamente replantear muchos procesos a nivel interno. Voy a compartir entonces a continuación los resultados y los comentamos rápidamente con Javier y con Mariana. Entonces, evidentemente, como ya lo mencionaba, la mayoría de nosotros hemos podido evidenciar un aumento mucho mayor de la actividad logística, el pico de la actividad. Esto pues obviamente replantea muchos procesos a nivel interno, nos genera varias inquietudes, varios desafíos y la idea en este webinar es pues justamente poder discutir esto y encontrar maneras en las cuales podemos pues apoyarlos y brindar una solución. Javier, Mariano, no sé si quieran comentar algo sobre la respuesta que nos comparten las personas. Fíjate que el 50% de los participantes están diciendo que la actividad se ha incrementado y eso también de alguna manera empieza a romper paradigmas. Y paradigmas es que muchas personas al inicio de esta pandemia creían que la actividad se ha disminuido o se iba a disminuir. En el sector farmacéutico ocurre todo lo contrario. Y eso brinda también la posibilidad para que las compañías lleven a cabo todos sus proyectos tecnológicos sin temor, entre otras cosas, porque hay que hacer crecer el negocio de una manera inteligente. Correcto. Bueno, muchas gracias a todos. Y a continuación le cedo la palabra a Mariano. Mariano, por favor, confírmame que puedes navegar. Te confirmo que podemos navegar por este lado, sí. Listo, perfecto, Mariano. Entonces, el público es tuyo. Buenos días nuevamente, agradecer la presencia de todos ustedes, entiendo que ya el tiempo apremia, por eso vamos a ir un poquitito más rápido, ¿verdad? A ver, primero que nada, hacerles saber que nosotros actualmente, o mi posición actualmente, es la de comercializar estos equipos en la región de Centroamérica, puntualmente, y en la región nosotros ya tenemos instalados 29 equipos Kardex, en 8 empresas diferentes, 6 de ellas en industria médica, ya sea farmacéutica o que se dedican a la manufactura o a la producción de dispositivos médicos de primera línea. Manejamos 4 diferentes tecnologías, entre las que se mencionaban las que comentaba Javier tan amablemente, y nosotros llevamos adelante este proceso mediante la venta consultiva, es decir, un asesoramiento en el que nos interiorizamos acerca de las necesidades puntuales que tiene la aplicación de cada uno de los clientes. Nada más para ponernos en contexto, quizás Costa Rica en este momento está en el top 10 de localidades con industria médica y ha crecido muchísimo en los últimos años y sigue en constante crecimiento. Actualmente tenemos más de 45 empresas médicas, industrias médicas de primer nivel en el país, y como pueden observar en algunos de estos gráficos, el crecimiento que ha habido a nivel de empleos en el sector, el crecimiento de compañías y la productividad ha crecido muchísimo en los últimos años. Para ponernos en materia ya propiamente y un poquito redondear lo que decía Javier, conocemos, sabemos, mediante estudios, puntualmente me gusta mucho este cuadro que presenta el MIT, donde vemos que en el ciclo de vida de los productos en cualquier bodega, llámese farmacéutica, industria médica o no, el 70% de los costos relacionados a mano de obra se encuentran relacionados a todo lo que tiene que ver con el put away de material y con el proceso de picking o de alisto de material. Y ahí son los puntos fundamentales en donde soluciones Kardex pueden impactar directamente a nivel de costos. Si tenemos en cuenta a su vez que en los procesos propiamente de alisto de material, de picking, tenemos que los traslados representan un 55% del tiempo de nuestros operarios y la búsqueda de referencia es un 15%, podemos determinar que un 38.5% de todos los costos operativos del área se pueden mejorar mediante soluciones Kardex, que es donde nosotros trabajamos puntualmente. Como les decía previamente, nosotros generamos una consulta al cliente. Nuestro primer paso en toda visita a un cliente es generar una consulta en la que nos interiorizamos acerca de las necesidades puntuales que pueden tener ellos.
Y en este sentido, redondear un poco, como decía al principio, lo que reflejaron las encuestas de este webinario, así como lo que comentaba también mi compañero Javier. ¿Qué es lo que nosotros observamos en industria médica? ¿Qué necesidades tienen ustedes hoy por hoy? Bueno, generalmente las primeras dos consignas sobre las que trabajamos son siempre las mismas. Son aumento en la capacidad de almacenamiento, quiero almacenar más referencias en el mismo espacio que dispongo, quiero aumentar mi productividad, quiero reducir mis costos, reducir mis traslados, quiero tener un costo exhaustivo del inventario. ¿Sí? Se presentan muchos casos de índices de error de materiales, extravío de materiales, hurto de materiales inclusive, por lo cual hay que aumentar la seguridad del inventario. Y ya en aspectos un poquito menores, bueno, reducir la cantidad de accidentes y lesiones en operarios, tener mayor flexibilidad y adaptabilidad en los procesos de alisto. ¿Y esto dónde se refleja puntualmente? Bueno, en procesos de inducción. Sabemos que cuando ustedes cambian de personal, tiene que ir acompañado con un proceso de inducción y eso toma tiempo y hace los procesos más lentos. Generalmente piden también, en lo que tiene que ver con industria médica, mayor conservación de mi inventario. Es importante mantener el inventario seguro ante el clima, polvo y demás factores. Y finalmente, por más nimio que parezca, mejorar la estética o la presentación del área. Puntualmente, Cardex puede facilitarnos soluciones o beneficios en las siguientes áreas. Como dijo Javier, tenemos casos en los que hemos almacenado 38 metros cúbicos de referencias de materiales en simplemente 11 metros cuadrados, en un espacio mínimo. Podemos agilizar los tiempos y procesos de alisto y de picking, mediante equipos en donde las referencias viajan al usuario y el usuario no tiene que desplazarse. Hay controles de estrategias, tanto para el almacenamiento de referencias como para el alisto. Hay muchísima trazabilidad en las referencias, ya que toda transacción que se genera en los equipos queda totalmente grabada. La ergonomía de los operadores, importante este punto, lo mencionaba Javier. En los almacenes actuales, en los sistemas de almacenamiento actual, en las estanterías, únicamente podemos llegar a 2,10 metros de altura por una cuestión de ergonomía. Más de eso vamos a necesitar algún equipo adicional. Con equipos Cardex eso no ocurre, todo el material viaja ergonómicamente a donde está la posición del operador, no importa dónde se ubique. Y los equipos pueden crecer hasta 30 metros de altura en algunos de los casos. Con lo cual puedo almacenar equipos con 30 metros de altura de referencias en donde el operador no tiene que desplazarse nada. Los procesos son totalmente intuitivos. El sistema va a decir exactamente qué referencias piquear, cuántas piquearlas y dónde colocarlas. De manera tal que si mañana tengo que cambiar mis operadores, el proceso de inducción es mínimo. Y el operador puede trabajar a la misma capacidad que un operador anterior en mínimo proceso de inducción. Propiamente para industria médica tenemos la facilidad de la capacidad de implementación en procesos de keying, que resulta fundamental para la industria médica. Poder armar combos de ítems que tienen que viajar a la línea de producción. Podemos administrar fechas de caducidad en las referencias, números de series y números de lote. De nuevo, fundamentales en la industria médica. Finalmente, el sistema, y creo que lo hemos mencionado previamente, es totalmente integrable con sistemas de WMS y de ERP. Algunos casos de éxito que tenemos en el país: Boston Scientific, con más de 10 equipos Cardex instalados; Microvention, por ejemplo, 2 empresas pioneras en todo lo que tiene que ver con industria médica en el país, ya tienen entre ellas 2 más de 13 equipos instalados. Es importante mencionar también, como decía, que manejamos diferentes tecnologías, tenemos sistemas rotativos, tenemos vertical lift, tenemos en este momento Cardex múltiples, donde aprovechamos la profundidad, como en este caso. Y quizás redondear también algunos conceptos básicos. Nosotros podemos manejar equipos acondicionados totalmente en la industria médica para cuartos limpios, para las diferentes certificaciones y normas, como pueden observar aquí. Y adicionalmente, otra necesidad puntual que tienen muchas aplicaciones de la industria médica es el tema de archivos. Un poco lo que hablábamos de la estética, ¿verdad? Poder cambiar la estética del manejo de archivos, mejorarla, aumentar la productividad y la facilidad de búsqueda de los diferentes archivos y documentos. Cedo nuevamente la palabra. Muchas gracias, Mariano. Ya para concluir este webinar, para resumir, me gustaría pues señalar los beneficios que tiene como tal trabajar con soluciones Cardex al interior de la industria médica y la industria farmacéutica. Tenemos obviamente un componente muy fuerte a nivel de espacio, como ya decía Javier, no trabajamos con metros cuadrados, sino con metros cúbicos. Eso nos permite optimizar bastante
el uso de espacio. Esto va relacionado mucho con el tema de la productividad, el tema de la precisión al nivel de picking. Estamos reduciendo el error humano que muchas veces se presenta. Estamos facilitando la ergonomía. Esto es un aspecto que también muchas veces puede afectar, puede generar que las personas sufran lesiones, se incapaciten, inclusive terminamos con temas legales por lesiones causadas en el trabajo. Obviamente un control de inventario es mucho más estricto, va a tener no solamente un soporte a nivel de hardware, sino de software. La gestión que se hace es mucho más precisa, mucho más acertada y tenemos un control que al final pues, nos va a permitir garantizar un óptimo retorno en la inversión. Y por último, como les decíamos ya con Javier y con Mariano, son soluciones completamente escalables. Podemos crecer tanto en profundidad como en altura. Entonces, pues estos son algunos de los beneficios que tenemos para lo que es la industria del farma, cuidado de la salud y obviamente la industria médica. En esta diapositiva pueden encontrar los datos de contactos tanto de Mariano como de Javier y los míos, obviamente. Ya para finalizar este webinar, entonces quisiera dar un espacio para la ronda de preguntas. Entonces, para quienes todavía no nos han dejado sus preguntas en el módulo, los invito a continuación. Mientras tanto, creo que ya tenemos algunas preguntas por acá. Entonces, mientras los demás nos transfieren sus inquietudes, tenemos por acá, bueno, más que una pregunta, es un comentario y es relacionado a la parte inicial de Javier y nos indica: el margen también se diluye, en los desperdicios que se generan en cada uno de los eslabones de la cadena. ¿Qué opinión te merece, Javier? Es completamente cierto. El tema de los desperdicios, y si no se controlan, por supuesto, generan una dilución del margen importantísima. Y el desperdicio no es solamente desperdicio físico del producto, sino también desperdicio de la mano de obra. Uno encuentra que hay compañías que trabajan un solo turno con, ejemplo, 10 empleados, y de esos 10 empleados, 8 están trabajando parcialmente y otros 2 están trabajando tiempo completo. Eso también hace parte del desperdicio. Sí, por supuesto. Y otro comentario que nos indican es, igualmente, tenemos que contemplar el costo del capital por exceso de inventarios. No sé, Mariano, si en este punto tú quieres agregar algo. Mariano, estás en silencio, estás en silencio. Sí, perdón, te decía que no, definitivamente totalmente acertado. A ver, la rotación del inventario resulta fundamental para reducir el tema de costos, y estar almacenando inventarios con todos los costos de handling que eso supone no son despreciables en lo más mínimo. Ok, perfecto. Bueno, creo que por el momento no tenemos más preguntas. Seguramente más adelante surgirán nuevas inquietudes. Para concluir, quiero decirles a todos, al finalizar este webinar estarán recibiendo en su correo electrónico una copia de la presentación y también podrán acceder a la grabación en caso de que deseen compartirla con algunos de sus colegas o con personas que consideren que pueden estar interesados en este material. Nuevamente, pues quiero agradecerle a Javier y a Mariano por acompañarnos, por su asistencia el día de hoy. Y les cedo la palabra para si quieren agregar algo ya para finalizar. Juliano, pues muchas gracias nuevamente por la invitación. A Mariano, un placer verlo. Y a todos los asistentes, recordarles que ahí tienen los datos para que nos consulten. Nosotros terminamos siendo consultores externos de sus compañías, y tener un consultor externo es bastante interesante porque el externo ve lo que muchas veces uno no. Así que pues los invitamos a que nos contacten y a que revisemos cómo está su operación y cómo podemos potenciarla. Sí, quizás igual profundizar un poquito las palabras de Javier, hacerles saber que estamos a total disposición para cualquier duda, consulta, para cualquier estudio de viabilidad de este tipo de proyectos. De nuevo, buscando las premisas de aumentar la productividad de su empresa, disminuyendo tiempos de traslados, búsquedas de referencias, haciendo el proceso muchísimo más intuitivo y ayudándoles a almacenar referencias en menor cantidad de espacio.
Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Mariano. Antes de irnos, acabamos de recibir un último comentario y nos preguntan, ¿la inversión es factible en cuanto a su repago con el costo de mano de obra en Latinoamérica? Sí, señor. Es muy factible, tiene procesos de retorno de inversión supremamente rápidos y no solamente el retorno a la inversión se mide con la mano de obra, sino también con el uso del suelo y con los posibles errores que la misma logística está generando, que producen, por supuesto, logísticas inversas, optimización de inventarios, y hay algunos otros elementos que son fácilmente palpables y que hacen que el retorno a la inversión sea mucho más prudente y que sea muy al alcance de los países latinoamericanos. Totalmente, totalmente. Si tenemos en cuenta los factores indirectos que conllevan la mano de obra, como puede ser la precisión, el no tener extravío de material, el tiempo que me consume buscar material, el tiempo que me consumen los hurtos, o de nuevo, el extravío de material, el tema de las lesiones, de los accidentes, de los traslados, la seguridad de mi inventario, el retorno a inversión, teniendo en cuenta de nuevo el 38.5 que decía previamente de costos de mano de obra, en todo lo que tiene que ver con traslados y búsqueda de referencias, es fundamental. Perfecto. Muchas gracias nuevamente, Javier, Mariano. Muchas gracias a todos. Los invito a seguirnos en las redes tanto de Caprice, de Storing System y, por supuesto, de Cardex. Les extiendo la invitación para que se conecten con nosotros en futuros webinars. Síganos en las redes sociales y, como les indiqué, al finalizar estaremos haciéndoles llegar una copia de esta presentación. Muchas gracias para todos y un feliz día. Muchísimas gracias. Hasta pronto.